Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba sorprendió a todos al aparecer en el mismo hotel donde estaba Erkan, y lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué revelaciones salieron a la luz en ese encuentro inesperado? Todo comenzó en una tarde tranquila, cuando Asal, acompañada de una amiga cercana, entró al lobby del lujoso hotel en Estambul. Nadie esperaba que, al girar la cabeza, se encontrara frente a frente con Erkan, el hombre con el que había tenido tantos altibajos emocionales. Los testigos afirman que el ambiente se congeló por unos segundos. Asal, con una mirada decidida, se acercó lentamente y dijo: «Erkan, nunca pensé que volveríamos a coincidir de esta manera». Él, visiblemente sorprendido, respondió con un tono entre nervioso y sereno: «Asal, tampoco lo esperaba, pero quizás era inevitable que el destino nos pusiera aquí, cara a cara». Las cámaras de seguridad captaron el instante en que ambos intercambiaron esas primeras palabras, y rápidamente la noticia se expandió por las redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes ya estaban siendo compartidas miles de veces, con hashtags como #Asal y Erkan cara a cara y #Encuentro del año. Los presentes describen que la tensión era evidente. Asal mantuvo la calma y, en un gesto firme, pidió hablar en privado. Se dirigieron a una de las salas del hotel, pero las voces elevadas pronto hicieron eco en los pasillos. Una persona del personal aseguró haber escuchado a Asal exclamar: «No puedes negar lo que pasó, Erkan, yo estuve ahí, lo viví contigo». La respuesta de él fue inmediata: «Asal, sabes que jamás quise hacerte daño, pero las cosas se salieron de control». Fuentes cercanas a la actriz comentaron que este encuentro no fue planeado, pero que ella no dudó en aprovechar el momento para enfrentar a Erkan por temas del pasado que nunca quedaron del todo resueltos. Según algunos rumores, lo que los separó no fue solo una discusión, sino la intervención de terceras personas que alimentaron la distancia entre ambos. Asal, con voz quebrada, le dijo en un instante de silencio: «Lo único que quería era la verdad, Erkan. Nunca pedí más que sinceridad». Mientras tanto, afuera de la sala, la expectación crecía. Varios huéspedes sacaban sus teléfonos para grabar, esperando captar cualquier detalle de esa conversación que parecía sacada de una telenovela. Los medios locales fueron alertados, y en menos de una hora ya había reporteros en la entrada del hotel, buscando declaraciones de los protagonistas. Al salir finalmente de la sala, Asal lucía seria, aunque con la frente en alto. Erkan, por su parte, evitaba las miradas directas. Ante las cámaras, ella solo declaró con voz firme: «Algunas verdades pesan, pero es mejor enfrentarlas que seguir escondiéndolas». Esa frase bastó para que las especulaciones crecieran aún más. ¿A qué verdades se refería? ¿Qué secretos compartieron en ese intenso encuentro? La tensión no terminó allí. Apenas se cerraron las puertas detrás de ellos, el rumor comenzó a expandirse como un incendio en redes sociales. Algunos aseguraban que este encuentro podía significar una reconciliación, otros en cambio creían que era la confirmación de un quiebre definitivo. Los fanáticos crearon teorías, editaban videos con la música más dramática y analizaban cada gesto de Asal y Erkan. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de debates, y la prensa turca encontró en este episodio material para titulares explosivos. En los días siguientes, varias fuentes cercanas a ambos comenzaron a filtrar información. Un amigo de la infancia de Erkan declaró en una entrevista: «Él siempre ha tenido un carácter fuerte, pero con Asal era diferente. Ella sacaba su lado más humano». Por otro lado, una colega de Asal aseguró que la actriz llevaba meses cargando con un peso emocional que necesitaba soltar, y que ese encuentro fue la chispa que encendió una catarsis largamente postergada. Los programas de espectáculos dedicaron horas a debatir qué había pasado dentro de esa sala del hotel. Algunos periodistas afirmaron que se escucharon sollozos, otros, que hubo incluso un momento de reconciliación con abrazos y promesas de guardar silencio. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió,
pero lo que quedó claro es que no fue un diálogo cualquiera. Asal, en un gesto que sorprendió a muchos, publicó al día siguiente una historia en Instagram con una frase misteriosa: el pasado siempre encuentra la manera de volver. Pero depende de nosotros decidir si lo dejamos entrar otra vez. Esa simple oración generó un terremoto mediático. Miles de seguidores la interpretaron como una indirecta hacia Erkan, mientras que otros la leyeron como un mensaje de superación personal. Erkan, por su parte, guardó silencio absoluto. Ni una palabra en sus redes, ni una aparición pública que pudiera dar pistas de su estado de ánimo. Este silencio, lejos de apagar la curiosidad, la intensificó. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no hablaba? La ausencia de respuesta se convirtió en un eco que alimentaba aún más las especulaciones. Con el paso de los días, algunos periodistas de investigación comenzaron a indagar más allá de la superficie. Descubrieron que en aquel hotel no solo se hospedaban Asal y Erkan, sino también una tercera persona vinculada al pasado de ambos, un productor con el que habían trabajado en un proyecto que nunca vio la luz. Esto abrió una nueva línea de teorías. ¿Era coincidencia o había algo más detrás de ese encuentro? Mientras tanto, los fanáticos de la pareja, que alguna vez fueron inseparables en la pantalla, organizaron campañas en redes bajo hashtags como #vuelvan a Erkan y #la pareja del año. Incluso algunos llegaron a congregarse frente al hotel en los días posteriores, esperando verlos salir juntos, aunque eso nunca ocurrió. La industria del entretenimiento, consciente del impacto mediático, empezó a especular con la posibilidad de reunirlos en una nueva serie o película. El público está sediento de verlos juntos de nuevo, sería un éxito asegurado, dijo un conocido productor en una entrevista radial. Aunque aún no había nada confirmado, las ofertas comenzaron a circular en silencio. Sin embargo, en el corazón de todo este torbellino, quedaba una pregunta que nadie podía responder con certeza: ¿qué sintieron realmente Asal y Erkan al mirarse otra vez a los ojos? Más allá de los titulares, los rumores y las teorías, solo ellos conocían la verdad de ese instante, un momento suspendido en el tiempo donde el pasado y el presente se enfrentaron cara a cara. Con cada día que pasaba, el interés no disminuía, sino que crecía. Las revistas publicaban portadas con imágenes del encuentro, los programas de chismes abrían y cerraban con nuevas especulaciones, y los seguidores continuaban analizando hasta el más mínimo detalle. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en el lobby de un hotel se transformó en uno de los capítulos más comentados del año en el mundo del espectáculo turco. Y mientras tanto, en silencio, tanto Asal como Erkan parecían reflexionar sobre ese reencuentro que había removido emociones dormidas. Tal vez era el inicio de un nuevo capítulo, o quizá el cierre definitivo de una historia marcada por pasiones intensas, malentendidos y verdades ocultas. El tiempo, como siempre, sería el único juez capaz de revelar qué destino aguardaba a los dos. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Debería Asal darle otra oportunidad a Erkan o cerrar definitivamente ese capítulo de su vida? Déjenme sus opiniones en los comentarios, y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas novedades. Nos vemos en el siguiente video.